right, guys, vámonos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Hace 2 semanas que vimos la conversión de Saulo, una increíble historia, si ustedes se acuerdan, un hombre que básicamente estaba aferrado con destruir la iglesia de Dios, ¿sí? Podemos decir que Saulo tenía un odio por todas las cosas Jesús, fácilmente, ¿no? Saulo tenía un odio por todas las cosas que eran Jesús. Desde la muerte, ¿recuerdan del día de Esteban cuando él dio la aprobación, que vinieron, pusieron la ropa a los pies de él? Desde ese día, él estaba asolando la iglesia, dice la palabra de Dios. Arrestando a hombres y a mujeres y poniéndolos en la cárcel. Pura persecución religiosa, ¿sí? Y por esta persecución religiosa, si ustedes recuerdan, los discípulos huyeron de Jerusalén, fueron a diferentes partes de Judea, fueron a Samaria, fueron a Damasco, llevando el evangelio, predicando a Cristo. Amén. Pero recuerdan algo clave que leímos en la palabra de Dios, que dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hoy creo que vamos a poder finalmente amarrar ese versículo con lo que vamos a ver hoy, porque yo me puse a pensar, ¿cómo es que ellos se quedaron, los demás se fueron? ¿Qué existía en la vida de ellos? Y creo que el título del mensaje, si lo ven en el boletín, nos puede decir por qué ellos pudieron quedarse ahí. De hecho, si quieren tomar notas, ahora tienen espacio en el boletín, hay una área para tomar notas, ¿sí? Pero los otros discípulos huyeron a otros lados, llevando el evangelio, predicando a Cristo. Pero como si esto no fuera suficiente para Saulo, ¿qué hizo Saulo? ¿Recuerdan? Vino el sumo sacerdote, a Caifás, y le pidió cartas, pidiéndole básicamente permiso oficial del templo para salir de Israel, ir a Damasco, ¿a qué? A perseguir a los cristianos. Por lo tanto, él se fue rumbo a Damasco. La palabra de Dios dice que él estaba respirando amenaza y muerte contra los creyentes. ¿Ven? Saulo odiaba tanto la iglesia, guys, que básicamente quería a todo el mundo muerto. Es lo que el texto aquí nos dice. Esa es la imagen que tenemos pintada aquí. Saulo odiaba la iglesia, que él quería básicamente que todos los cristianos mueran. Pero, y aquí está el pero, rumbo a Damasco, este hombre que se creía religioso, este hombre que creía tener una relación con Dios, tuvo su encuentro con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos un cambio radical, porque es lo que pasa cuando realmente tienes un encuentro con Jesús. Hay un cambio radical. Vamos a leer la historia de Saulo. Vamos a Hechos 9, solo para tener el contexto. En verso 1 leemos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Lo llevaron por la mano, lo metieron a Damasco, donde él estuvo 3 días sin comer y no comió ni bebió. Y entonces de ahí leemos la historia de Ananías, ¿correcto? Que vino el Señor en una visión de noche y le dijo: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa a la casa de Judas, uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías. Y entonces Ananías le dijo al Señor: Señor, a lo mejor tú no has escuchado, pero este Saulo es bien malo, ¿ah? Pero luego el Señor le dice en el verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido mío es este, para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y luego entonces vemos la historia de Ananías, que entró en la casa, llegó y cómo se dirigió a Saulo, ¿recuerdan? Se dirigió como ¿qué? Hermano.
Le puso las manos y le dijo, Dios me ha enviado, Jesús me ha enviado, le dijo, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento se le cayeron de los ojos como escamas, verso 18, y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Y el verso 20, bien poderoso, enseguida predicaba, ¿qué? A Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba a Jerusalén, a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí es donde nos encontramos. Vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por lo que nos vas a enseñar hoy, Padre. Que existe un lugar, Padre, en nuestras vidas donde realmente podemos descansar. No importe la circunstancia, no importe la situación, no importe lo que venga, Señor. En ti, Padre, realmente podemos tener paz. Pero solo en ti. Te pedimos que nos bendigas hoy, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que enseñe hoy para que tu pueblo sea bendecido. Tú sabes dónde nos encontramos y tú sabes que necesitamos escuchar. Te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Entonces aquí nos encontramos con Saulo. Un hombre completamente diferente. A mí, si ustedes recuerdan esta historia, me encanta. ¿Por qué? Porque empezamos con un hombre que era básicamente un terrorista, que estaba terrorizando la iglesia de Cristo Jesús. Al que encontraba, él asolaba. Al que encontraba, sea hombre, sea mujer, los echaba a la cárcel. De hecho, no fue suficiente arrestar solo los que estaban en Jerusalén. Salió de Jerusalén a Damasco a buscar cristianos para perseguirlos, deseando que mueran. La meta de Saulo era destruir la iglesia de Cristo Jesús, pero, y ahí está el pero, y me encanta, pero Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús. Él tuvo un encuentro con el Dios verdadero y vemos a un hombre que fue completamente, radicalmente cambiado, ahora predicando a Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, la gente de Damasco se quedaba, like, wow. Él vino a arrestar cristianos, right? No a eso vino, ahí dice el texto, no a eso vino, y ahora está predicando Cristo, y ellos se quedaban like, ¿qué está pasando aquí? Y el poder del Espíritu Santo era tan poderoso en Saulo, porque cuando vino Ananías y le puso manos a Saulo, le dijo a Ananías, Saulo, Jesús, el que te habló en el camino, me mandó para que recibas la vista y recibas el Espíritu Santo. Porque la vida radical para Cristo, la vida cuando uno tiene que cambiar, no puedes, aquí lo voy a decir, no puedes cambiar sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No puedes, es imposible. No puedes cambiar sin el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, vemos un cambio radical. Y es lo que vemos aquí. Saulo, un hombre completamente cambiado. Verso 23, a nuestro estudio de hoy, dice, pasados, ¿cuántos días? Muchos días, o ya hemos pasado un buen tiempo. Dice, los judíos resolvieron en consejo, ¿a qué? A matarlo. Pónganse a pensar en esto, guys. Pónganse a pensar en esto. El hombre cuya mente, el hombre cuyo deseo era destruir la iglesia de Cristo, que quería que todos mueran, que ahora de repente radicalmente conoce a Cristo, tiene su cambio, predicando a Cristo, y ahora los papeles se han cambiado. Los papeles completamente se han cambiado. Dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo que matarlo. Pero, ahí está el verso 24, el pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ponte a pensar en esto, guys. Esto es poderoso. En aquellos días, guys, estaba viendo hoy en Netflix en la mañana lo que se llama The Bible. ¿Han visto a alguien en Netflix The Bible? Está buenísimo, ¿verdad? Me encanta. Es básicamente la historia de toda la Biblia.
Man, y le ponen con los efectos especiales. Me encantó, mi parte favorita, ¿sí la has visto? Cuando llegaron los ángeles a Sodoma y a Gomorra, right? Y estaban dos ángeles, y estos ángeles, man, eran chidos. ¿Ah? Yeah, man, de repente se vienen los de Lot, los de Sodoma, y estos guys así con las espadas, estilo Kung Fu. Y le digo a mi esposa, mira bien, esto lo grabaron, mira, lo grabaron de los tiempos de Sodoma y Gomorra, vente a ver los ángeles de Dios. Y man, empiezan a, pum, oh man, si no has visto la Biblia, véanlo. Hoy estaba yo viendo la historia de Josué, el general Josué, man, un hombre de Dios. Y si ustedes recuerdan que antes de atacar a Jericó o en las ciudades, a ir a mi punto, en aquellos días, Damasco, Jericó, Jerusalén, tenían muros alrededor de la ciudad. No como vivimos ahora. ¿Por qué? Para que nadie venga y ataque. Eso tienes que tener tu lugar de defensa. Dice aquí, el verso 24, que los judíos guardaban las puertas de día y de noche para matar a Saulo. En otras palabras, Saulo, no te nos vas a escapar. Man, qué triste es eso, guys. Ponte a pensar en eso, que el enemigo está tan enfocado en destruirte a ti, pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar en esto. Bueno, ahorita se los digo en el verso 25. Dice, entonces los discípulos, porque andan mandando las puertas a los judíos para matarlo, lo tomaron de noche y lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Los papeles han cambiado, right? Yo me pongo a pensar en esto. Yo dije, Señor, ¿qué estaba pensando Saulo en esa canasta cuando lo estaban bajando del muro? A lo mejor, y esto es un buen lugar para nosotros, cuando nosotros realizamos el daño que le hemos hecho a otras personas. Porque ves, yo me pongo a pensar en esto. Yo dije, a lo mejor Saulo estaba diciendo, esto es lo que yo le hacía a los cristianos antes. Y ellos tristemente tenían que escapar en canastas. Y ahora yo estoy en una canasta, escapando por mi vida. Eso es lo que yo me pongo a pensar. Que él a lo mejor estaba bien triste, diciendo, wow, mira lo que yo hice, mira el daño que yo causé. Porque a veces no lo realizamos hasta que estamos en la canasta. ¿Sí me explico? Y a lo mejor hay veces le tenemos que pedir a Dios que nos ponga en la canasta, para que nosotros podamos ver cómo nuestro terror, porque él fue terrorista, cómo nuestro terror aterrorizó a otras personas. Es lo que yo me puse a pensar. ¿Qué estaba pensando él? Porque sabemos, ¿verdad?, que en sus epístolas, él mismo dice que él se sintió muy mal por lo que él le hizo a la iglesia antes de su conversión. Pues había arrepentimiento en su corazón, había un verdadero arrepentimiento. Él se sentía mal por lo que él hizo. Y más que eso, Saulo dice, yo perseguí a la iglesia. Cuando él dice eso, está diciendo, yo perseguí a los hijos de Dios. A veces le podemos causar tanto mal a los hijos de Dios, a nuestros vecinos, a personas que nosotros amamos. Y a veces podemos estar como Saulo. Él pensaba que él estaba bien, ¿correcto? Pero estaba completamente fuera de la verdadera voluntad de Dios. Yo me imagino que cuando él está bajando por ese muro, en esa canasta, que su corazón estaba completamente quebrantado. Pero sale con su vida, gracias a Dios. Verso 26, vamos a ver qué pasa. Cuando él llegó ¿a dónde? A Jerusalén. Lo bajan por la canasta de los muros de Damasco y él se va ¿a dónde? A Jerusalén, porque de ahí había venido originalmente, ¿correcto? Pero esta vez él regresó un hombre diferente, porque él ahora es un cristiano. ¿Se acuerdan la última vez que él salió de Jerusalén? Él salió en su mano, él tenía cartas oficiales de Caifás, del sumo sacerdote, para perseguir y para atraer y arrestar a los cristianos. Y ahora él llega como cristiano. Pero miren lo que va a pasar aquí. Cuando llegó a Jerusalén,
Trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que ¿qué? Que fuese discípulo. Él trataba de juntarse con los discípulos, pero nadie le creía que él era un verdadero discípulo. Yo me imagino que a lo mejor los discípulos en Jerusalén creían que Saulo era una, ¿cómo se dice mole en español, Joe? ¿Como un topo? Porque en inglés se dice hay un mole entre el campo del enemigo. Un topo que es, ¿sí me explico? A lo mejor pensaban, este gallo es como un topo que ha venido a espiarnos. Se ha disfrazado de cristiano para averiguar quiénes son los cristianos, right? A lo mejor, por eso ellos tenían miedo, porque realmente los de Jerusalén lo único que sabían de Saulo es que él, cuando se fue como un terrorista que estaba aterrorizando a los cristianos. De ahora viene como cristiano y él se quiere juntar con ellos y le tienen miedo. Nadie le creía. Y aquí también encontramos algo bien poderoso. Porque aquí podría haber sido el final de la historia de Saulo. Escuchen lo que les voy a decir. Aquí fácilmente podía ser el final de la historia de Saulo, porque hay veces podemos decir, pero no quieren tener nada que ver conmigo, no son cristianos, no tienen amor. Yo ya me voy, yo no quiero juntarme con los cristianos. Right? Oh, yo fui a la iglesia y el pastor no me saludó. El pastor ni te vio. Y dos, ¿por qué no veniste a saludarme a mí? Oh, yo ya no me voy a juntar con las hermanas, porque ¿no viste que cuando yo estaba caminando por el pasillo hoy, la hermana Alma no me vio? ¿O no me saludó? Lo que tú no sabías es que la pobre hermana Alma estaba bailando así a llegar al baño. No tenía tiempo para saludar a nadie. Right? Sorry, babe. Es lo único que pensé. ¿Pero a poco no es cierto, guys? ¿A poco no es cierto? ¿Sí? Cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y ponemos nuestra mirada en el hombre, la regamos. Amén. Hay que ser honestos. Porque para empezar, no venimos a la iglesia para mirar y poner la mirada uno en el otro. Si ustedes vienen aquí a poner su mirada en mí y no tienen su mirada en él, yo les voy a fallar. I'm sorry, soy humano, soy imperfecto. Soy pecador salvo por gracia. Todo lo que soy. Pero si tú vienes y pones tu mirada en Cristo, como Saulo tenía su mirada en Cristo y él no se dio por vencido, porque yo digo, yo me hubiera agüitado, yo te voy a ser honesto. Yo me hubiera agüitado. Yo y mi esposa estuvimos aquí en Arizona 3 años sin una verdadera familia en Cristo. 3 años. ¿Por qué? ¿Porque no íbamos a la iglesia? No, porque no encontramos un lugar donde se sentía como casa. Fuimos hasta Gilbert, fuimos a unas iglesias en Maricopa. De hecho, fuimos a visitar Calvary Chapel Maricopa y nada en contra de Calvary Chapel Maricopa. Ahí no nos sentimos en casa. Hasta que un día llegamos aquí y nos sentimos en casa. Amén. Nos sentimos en casa. Porque Dios tenía sus planes, right? Verso 27 dice, entonces, y a mí me encanta esto, Bernabé, ¿quién es Bernabé? Aquel hermano que había vendido su herencia, ¿recuerdan? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba en salida. Ok, guys, so hay que poner también esto y entender el contexto. Bernabé viene, agarra a Saulo, porque él ve lo que está pasando, y va a los apóstoles y les dice, miren guys, Saulo ahora es hermano. ¿Por qué? Porque hay fruto en su vida. ¿Ves? Eso es lo que dijo Bernabé. Hay fruto en su vida.
¿Por qué trajo Bernabé a Saulo a los apóstoles? Porque había un verdadero fruto en su vida. Había evidencia. Dice él, para empezar, él vio al Señor en el camino. Y Ananías, Dios lo mandó para ponerle las manos porque Dios lo cegó y luego lo llenó del Espíritu Santo. 2, él ha estado predicando a Cristo en Damasco y lo ha hecho valerosamente. De hecho, ¿sabes qué? Pedro, lo trataron de matar. Lo tuvieron que bajar en una canasta para salvar su vida porque estaba predicando. O sea, había fruto en la vida de él, ¿correcto? Y dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Eso me dice a mí que entonces los apóstoles lo aceptaron como un hijo de Dios. Más el Espíritu Santo le dio discernimiento a los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Porque, tú no le podías mentir a Pedro, right? Si tú le mientes a Pedro, ¿qué pasaba? ¡Pum! Ahí quedabas. De hecho, Pedro, nadie ni se quería juntar con ellos. ¿Se acuerdan lo que decía la palabra de Dios? Que les tenían miedo. Pues tú le mientes a Pedro, ¡pum! Ahí vas a caer. El Espíritu Santo le dio discernimiento a los apóstoles de quién era Saulo y él es aceptado como hijo de Dios y entraban y salían. Ahora, ¿podemos criticar a esos cristianos en Jerusalén por la manera que trataron a Saulo? Yo les voy a decir que yo creo que no. Y les voy a ser honesto. Para mí tenían un verdadero temor legítimo. Porque hay que ser sabios. Hay que ser sabios en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Muchas iglesias en Cristo, tristemente hoy lo que ha pasado, que han venido los totopos, y secretamente traen heresías. ¿No lo dice Pedro? ¿O digo Pablo? Porque van a introducir heresías secretamente. Les voy a dar un ejemplo. Una vez vino una señora a Calvario, North Long Beach, y me dijo, me buscó a mí, al pastor, y me dice, Dios me mandó para que yo te enseñe cómo enseñar la palabra de Dios correctamente. Oh, ok. Gloria a Dios. Entonces hazme un favor, le dije, siéntate y vamos a ver qué es lo que Dios hace. Se quedó un domingo y nunca regresó. A mí me dice dos cosas, o se murió y se fue con el Señor, y por eso nunca la vimos otra vez, o tomó el nombre de Dios en vano. Vino y me dijo, el Señor me mandó para que yo les enseñe cómo enseñar la palabra de Dios, y nunca regresó. Porque si verdaderamente tú escuchas de Dios, tú vas a ser obediente. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a ser obediente. Una vez aquí, y esto me pasó hace unos meses, yo conocí a un varón cristiano en el trabajo, cliente, y me dijo, empezamos a hablar, y yo miré que él tenía su Biblia, empezamos a platicar, y tenía buen testimonio él de lo que yo podía ver, y el Espíritu confirmaba que él era un hombre de Dios. Como a la semana me llamó al taller, y me dijo, mira, tengo un amigo mío evangelista que está ahorita dando cruzando por diferentes estados y está aquí. ¿Cómo te gustaría que él vaya y dé el servicio el domingo en tu iglesia? Y le dije, mira, te voy a ser bien honesto. Para empezar, solo te he conocido a ti una vez. Tuvimos una conversación como de media hora. 2, yo no conozco quién es este varón. Oh, pero es que yo te puedo dar, apoyo o testimonio de él. Es muy bueno y de hecho no cobra nada lo que la congregación quiera dar, pueden dar. Él no pide nada y todo eso. Y le dije, brother, te voy a ser bien honesto, con mucho respeto. Yo no le doy el púlpito a nadie nomás por sí. Dios me ha dado una responsabilidad, que es esta congregación aquí. Yo no sé quién es este hombre, de hecho yo no sé quién eres tú. Yo no sé cuáles son tus intenciones. A lo mejor las intenciones eran buenas. Pero ¿qué tal si era el enemigo que quería venir y introducir secretamente heresía? ¿Sí me explicó? Nosotros también tenemos que tener cuidado. Yo por eso cuando veo que los cristianos hicieron ahí en Jerusalén, yo no los critico. Es un temor saludable. Porque para empezar, tú puedes decir que eres cristiano
y completamente actuar de una manera que no demuestra que eres cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Que dice Jesús, por sus frutos los que los conoceráis, no por lo que sale de tu boca. Jesús no dice que por lo que sale de tu boca los conoceráis. Jesús dice, por lo que veas creciendo de sus vidas, van a dar testimonio si realmente me conocen o no. O el fruto es bueno o el fruto está podrido. Sí, es fácil. Entonces yo les pregunto a ustedes, iglesia. Porque Pablo también nos dice, examínate para ver si estás en la fe. ¿Qué tipo de fruto está saliendo de tu árbol, de tu vida? Debemos de autoanalizarnos y revisar el fruto que está saliendo de nuestras vidas. Y tú ser honesto contigo mismo, contigo misma y decir, ok, este fruto no es algo que le está trayendo gloria a Dios. Este fruto está podrido. O este fruto sí le trae gloria a Dios. Dos, les voy a decir algo. Esto me lo dijo a mí un hermano hace años cuando estábamos empezando el ministerio en Calvario, North Long Beach. De hecho, él fue mi asistente por 7 años. Un hombre que, oh man, le tengo mucho respeto. Se llama Emorio Martínez, pastor Emorio Martínez. Un buen hombre de Dios. Un hombre que ama a Dios. Un hombre valiente. Un hombre que una vez estábamos en Guadalajara en un viaje misionero. Y yo me fui a la plaza a platicar, a llamarle a mi esposa, eran como las 8 o 9 de la noche, y yo pensé que yo estaba solo ahí en la plaza, y empiezo a caminar, a regresar a la casa donde estábamos quedando, de repente oigo que alguien me está siguiendo. Yo volteo a ver, era el pastor Emorio. Y le digo, ¿cuánto tiempo me tienes siguiendo? Dice, desde que te fuiste de la casa. Y le digo, ¿por qué me estás siguiendo? Dice, porque te tengo que proteger. Y, wow, wow. Él era un hombre que estuvo en la naval. Y me acuerdo que él me enseñó y me dijo, nunca dejamos a nadie atrás. Él me enseñó algo una vez y me dijo esto. Y guys, escriban esto porque esto es poderoso. Y cuando él me lo dijo, man, fue una de esas epifanías. El fruto que sale de nuestras vidas, guys, no es para que nosotros disfrutemos. Es para que otros vengan y pisquen y disfruten. ¿Cuándo has visto un árbol? Él me dijo, comer su propia fruta. Y yo me quedé like, oh my gosh. Entonces mi pregunta es esta. Para ti, ¿qué fruto estás dando tú? ¿Pueden venir otras personas y piscar y ser bendecidos? Porque ves, hay buena fruta, que cuando una fruta está bien jugosa y está, pero ahí, ¿cómo se dice? ¿En su qué? En su madurez. Man, una de esas manzanas cuando están, le muerdes y, oh, man, hasta te escurre el agua, right? Oh, man, ya tengo hambre. Oiga, guys, una pregunta. A ver, una pregunta. Yo creo que todos los servicios que doy hablo de comida. ¿Sí? Wow. Man. Les dije que quiero ser como mi Señor. Pero, ¿alguna vez te ha tocado? Ok, vamos a usar la manzana. ¿Alguna vez te ha tocado esas manzanas verdes, las Granny Smith? Hay veces, están buenas, ¿sí? Para hacer las apple pies. Pero a lo mejor hay veces te ha tocado una que le muerdes y, oh, man, y los ojos pues te quedas como chinito. You know, right? En la vida de un cristiano nosotros estamos buscando buen fruto. Pero luego vas y agarras esa manzana que parece ser buen fruto y le muerdes y ¿qué pasa? Realmente no sirve para nada. Pablo nos dice, autoexamínense. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie venga y te examine a ti. Pero déjame te digo algo. Hay veces es mejor que yo vaya a hablar con alguien y decirle, ¿sabes qué, bro? Man, yo necesito que me ayudes porque estoy fallando aquí o aquí. Hay veces sí necesitamos que alguien nos examine. Amén.
Hay veces necesitamos que alguien nos examine. Si no podemos realmente ser honestos con nosotros mismos autoexaminarnos, entonces es mejor ir y yo voy al hermano Oscar o al hermano Joe o I don't know, con el hermano Joe y ¿sabes qué, bro, man? Yo estoy batallando en esta área y mi fruto ahorita está malo. Yo no critico a la iglesia en Jerusalén por el temor que tenían a Pablo, porque una vez más podemos decir ser cristianos, pero el fruto, y ellos no sabían del fruto, pero Bernabé cuando lo trajo le dijo a los apóstoles, él tiene el fruto, aquí está el fruto. Él primero tuvo un encuentro con Jesús, 2 estaba predicando a Cristo y 3 lo estaban persiguiendo por predicar a Cristo. Hay buen fruto, es ok, yeah. Y luego Pedro dice, no, pues no se cayó muerto. Ok, es hermano, right? Right? Porque Pedro era la última prueba, solo que Saulo todavía no lo sabía. Verso 29, miren lo que pasa. Él entraba y salía, verso 29, y él hablaba ¿qué? Denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos ¿qué? Procuraban matarle. Oh my gosh, otra vez, pobre de Pablo, man. Así como en Damasco, ahora lo quieren matar en Jerusalén. Y cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, lo enviaron a Tarso. Entonces, miren esto, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por todo Judea, Galilea y Samaria. Y eran ¿qué? Edificadas, andando en ¿qué? En el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Wow. Saulo es rescatado una vez más y esta vez no solo lo bajan por el muro en una canasta, esta vez lo echan para afuera. Hey bro, ¿sabes qué, man? Te vamos a mandar a Cesarea y luego de ahí él se fue a Tarso, a su tierra natal. Y ¿saben qué, guys? De aquí básicamente no veremos a Pablo por 3 años. Ya. De aquí es cuando Pablo se va a Arabia y él va a tener su one-on-one con Dios. Porque a veces tenemos que ir al desierto. ¿Cuántos dicen amén? El desierto es un buen lugar para aprender, ¿verdad? Man, cuando Dios te ama, y hay veces lo miramos de una manera mal, pero cuando Dios te ama, Él te va a llevar por el desierto. Porque si Dios no te amara, Dios te dejaría en paz. Pero cuando Dios te ama, Él te va a llevar por el desierto. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto, ahí vas a aprender. Moisés aprendió en el desierto. José aprendió en el desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Y déjame te digo esto, en el desierto Dios abre fuentes de agua. Ahí cambia nuestra manera de pensar. Ahí cambia nuestra manera de vivir. Saulo va a tener su tiempo con Jesús, 3 años, él va a estar en Arabia, en el desierto, él y Jesús. Y todo esto, y yo no quiero decir que Saulo es el que causaba tantos problemas, pero dice la palabra de Dios que después de que lo mandaron, ahora existía paz. En Judea, en Samaria y en dónde más, en Galilea. Ahora tenemos una iglesia en Galilea. No sabíamos nada de Galilea cuando se plantó, porque no nos dice el texto, pero recuerden que sí, que fue ¿cuál es tu nombre? Felipe. Que el hermano Felipe fue a plantar la iglesia en Samaria. Tu esposa nos dijo, bro. Ahora me llamo Felipe. Pero no sabemos de la iglesia en Galilea, right? La iglesia ahora también está en Galilea. Y dice que cuando a Pablo, a Saulo lo llevaron y lo mandaron a Cesarea, que entonces había paz, andando en el temor de Dios. ¿Qué significa andar en el temor de Dios? Proverbios 9:10, si están tomando notas. Escuchen lo que dice el salmista en Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la ¿qué? Sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es que la inteligencia. Wow. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Quiere decir que hay poder en nuestra vida, de amor y de dominio propio.
Cuando tú caminas en amor, en poder y en dominio propio, cuando tú caminas en el temor de Dios, y esto es lo que es caminar en temor de Dios, es cuando realmente estás agradando a Dios, es cuando estás caminando en espíritu y en verdad. ¿Ok? La iglesia está exhibiendo estas características, caminando en el temor de Dios, que trae, escuchen bien, paz. ¿Quieres paz en tu vida? Camina en el temor de Dios. No hay otra manera. No existe otra manera en este mundo que haya paz en tu vida, al menos de que tú camines en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque déjame te digo una cosa, realmente para los discípulos en Jerusalén no había cambiado mucho, porque todavía había gente que los estaba persiguiendo. No al extremo que Saulo los estaba persiguiendo, pero todavía existían los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que ahora ellos tenían paz. No voy a ser ignorante de que no existía todavía persecución contra el cristiano. De hecho, guys, hoy en inglés tuvimos un invitado especial, Wes Bentley, y nos estaba diciendo del Sudán en el África. Y déjame te digo algo, guys. Man, lo que es ser cristiano en esa parte del mundo. Te matan los musulmanes, te matan. Si tú no niegas a Jesús, te dicen, mira, aquí está tu hijo. Si tú no niegas a Jesús, le voy a cortar la cabeza. Y el padre no negó a Jesús, le cortaron la cabeza a su hijo y empezaron a hacer la cabeza de su hijo como una pelota, un balón de fútbol. Ya. Entonces, ¿cómo puedes tú caminar como cristiano en esos países donde hay persecución? En la paz de Dios. Solo la paz de Dios. ¿Y cómo entonces recibimos esa paz de Dios? Caminando en el temor del Señor, sabiendo que Dios está por nosotros. Porque déjame te digo una cosa, entendamos esto. Hay veces nosotros la regamos y decimos, bueno, Dios ya no me quiere, Dios ya no me va a dar favor, Dios ya no me va a proteger, Dios ya me dejó de querer. Déjame te digo algo, la palabra de Dios dice que no hay nada que nos separa del amor de Dios, no importa lo que tú hagas. Ahora, eso no te da permiso para ir a hacer lo que tú quieras, porque Dios nos ha llamado a caminar en el temor de Dios. Pero a veces nosotros la regamos y decimos, Dios ya no me quiere, ya me condenó Dios, yo ya me voy al infierno. Dios te ama. No hay nada que te separa de su amor. Pero a lo mejor ya no hay paz en tu vida. Estamos leyendo Génesis 25 esta semana, el jueves, y me encantó la historia era de Isaac. Isaac la regó. Había una sequía, una hambre, Isaac se estaba yendo rumbo a Egipto, Dios le dice, no te vayas a Egipto, quédate aquí en la tierra. Eso se quedó en Gerar, pero le tenía miedo al rey de Abimelech. Y cuando le preguntaron a Abimelech quién era Rebeca, él dijo, es mi hermana, no dijo, es mi esposa. Después Dios le dijo algo, guys, que a mí me dejó con la boca abierta. Se los voy a leer, Génesis 25, se los voy a leer porque lo estaba pensando después del estudio, lo estaba yo pensando después del estudio y yo me quedé like, oh my gosh. ¿Fue el 25, right, guys? ¿O fue el 24? ¿24? No, fue 26. ¿Cubrimos 26? ¿Sí? Wow, ya llevamos hasta 26. Ya. En el verso 24, Génesis 26, 24. Después de que él había mentido, después de que él no había completamente confiado en Dios, después de que él solo fue parcialmente obediente, Dios lo bendijo, Dios multiplicó, Dios le enseñó su gracia, Dios le enseñó que no lo había dejado. Y luego en el verso 20, ¿qué les dije? 24, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Escuchen bien, ¿por qué pecó Isaac cuando él estuvo en Gerar? Dice la palabra de Dios, el texto, que porque él tenía miedo. ¿Ok?
Y porque él tenía miedo, él hizo malas decisiones. Y luego después de eso, Dios todavía lo bendice. ¿Ok? De hecho, viene Abimelech y le dice a Isaac, hemos visto que Dios está contigo. Hemos visto que tú eres ahora el príncipe de Dios. Queremos que hagas la paz con nosotros. Pero luego Dios le dice, no temas, yo estoy contigo. Yo nunca te voy a abandonar. Hagas lo que hagas, yo nunca te voy a abandonar. Yo me quedé like, oh my gosh. Y Dios nos demuestra que aunque la regamos, que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Sabiendo que Dios está por nosotros, sabiendo también que todo sirve para bien para esos que ¿qué? Aman a Dios. Aun cuando tú la riegas, todo eso Dios lo puede usar para bien. Y Dios lo va a usar para bien. Todo conforme y cuando tú camines en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han oído a alguien citar Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ah? Posiblemente es uno de los versículos más citados en Facebook, right? Todo lo puedo. Voy a tener una prueba hoy y la voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo. Vamos a Filipenses 4 bien rápido. Vamos a terminar aquí. Porque ¿de qué está hablando Pablo, guys? Porque estamos hablando de la paz de Dios. La iglesia está experimentando paz y yo quiero que nosotros entendamos por qué estaban experimentando paz y cómo nosotros podemos experimentar esta paz. Porque el mundo siempre está buscando paz. Hay dos cosas que el mundo busca, amor y paz. Paz. Y la paz de Dios que solo nos puede dar el Señor. En Efesios, en Filipenses, ¿qué les dije? 4, versículos 10 al 13. Déjenme abrir mi Biblia, pensé que lo tenía aquí y no lo tengo aquí. Déjenme ver. Ok, Filipenses 4. Sorry, guys. Quiero que miren ustedes el contexto de Pablo, ¿ok? Porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego empezando en el versículo 11, ¿les dije? Ok. En gran manera, dice, me gocé ¿en quién? En el Señor. Él ahí tiene gozo, right? Está hablando que me gocé en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor, right? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay veces, guys, nos falta la oportunidad de ser bendición, right? Y es lo que le está diciendo a los filipenses, right? Luego dice él, no lo digo porque tengo escasez. No vayas a malinterpretar lo que estoy diciendo, dice Pablo. No lo digo porque tengo escasez. Pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. What? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si yo solo tuviera esa esposa que sabe cocinar, unos frijoles refritos y unos tacos todo el tiempo, yo sería feliz de la vida. Lo bueno que Dios sí me bendijo con eso, I'm lucky, man, right? Si yo solo tuviera ese carro rojo Ferrari, con eso lo tuviera todo. Si yo solo tuviera esa casa y con eso ya estuviera yo feliz. Yo te voy a decir algo, y ustedes lo saben. Primero decimos, Señor, solo bendíceme con una casita. Y ya compras tu casa y ahora, ay, Señor, quiero una casa más grande. Ay, Señor, no me gusta cómo está la sala. Quiero una casa nueva. Nunca para. Nunca para. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego él dice, sé vivir ¿qué?
humildemente. Sé vivir pobre, dice él. Sé vivir comiendo arroz y frijoles y tacos de arroz refritos. Uno de los mejores tacos que yo he comido en mi vida eran menos tacos de frijoles. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Man, él está hablando de que, guys, yo todo lo puedo. Yo puedo estar en una situación de pobreza, de necesidad, y puedo estar en una situación de abundancia. ¿Por qué? Porque nada de eso va a dictar cómo yo me siento, porque yo tengo paz en Jesús. ¿Ves, guys? Es lo que la iglesia estaba experimentando. Es lo que Saulo o lo que Pablo en Filipenses, él es lo que está hablando. ¿Quieres paz? ¿Deseas paz? Solo Jesús te la puede dar. ¿Cuántos de nosotros ya hemos vivido la vida donde hemos tenido mucho y no te ha llenado? Right? Yo sé lo que es tener. De hecho, yo también sé lo que no es tener. Yo viví en las calles por un tiempo y te voy a decir una cosa. Yo estaba en El Paso y Juárez en aquellos días y yo quería una Whataburger. Nunca me comí una Whataburger en los 6 meses que vivía allá. ¿Sabes por qué? No tenía un quinto para comprarme una Whataburger. Y finalmente cuando llegué a Arizona y había una Whataburger, me fui a comer una Whataburger. ¿Tan buenas? Yo he tenido y no he tenido. Voy a cerrar con esto. Juan 14:27 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando tienes la paz de Dios, ¿sabes lo que pasa? Ya no hay temor. Cuando caminas en el temor de Dios y hay paz en tu vida, ya no tienes nada más que temer. Estaba compartiendo Wes Bentley de este ministerio que tienen. Ahí tienen soldados cristianos, guys. Es un ministerio. Y ellos protegen a las mujeres y a los niños porque los quieren violar. Y él dice, yo he tomado vidas, yo he quitado vidas, dice, y no me disculpo con nadie. Dice, porque Dios me ha llamado a ser hombre y ser hombre valiente, y el trabajo del hombre es de proteger a las mujeres y a los niños. Yo me quedé like, wow. Y es cierto. Dice, es el trabajo del hombre. Y dice, y si muero haciendo ese trabajo, no hay problema porque yo voy a la presencia de Dios. Yo dije, hay una paz en la vida de este hombre increíble. Porque él sabe quién es su Señor y él sabe quién está en control. Y a veces eso se nos olvida. A veces se nos olvida. A veces caminamos fuera de la voluntad de Dios y entonces empiezan a pasar cosas que nosotros permitimos. Pero cuando tú caminas en el temor de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, va a venir algo en tu vida que se llama la paz de Cristo Jesús. Y nada te va a poder mover. Y es lo que estaba pasando con la iglesia ahí en Hechos. Y espero que eso sea algo que tú desees. Pero esto sí te voy a decir. Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero esta paz, está bien. Te la voy a dar. Pero créeme que primero el Señor te va a traer por ese lugar para que tú aprendas a depender de Él y tengas siempre esa paz. Pero no tengas temor. Le dijo Dios a Isaac, porque yo soy el Dios de tu Padre y nunca te abandonaré. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Eres bueno para con nosotros, porque tú nos amas, Padre, y nunca nos vas a abandonar. No importa, pase lo que pase, nunca nos vas a abandonar. Padre, ayúdanos a llegar a ese lugar, Padre, donde caminamos en temor de ti,
Porque al final del día, Padre, el único que debemos de temer eres tú. Y Padre, también te pedimos la paz de Cristo Jesús. Como dijo Pablo, Señor, wow, a mí nada me mueve, yo sé cómo estar contento en toda situación. Wow, eso es poderoso, eso es poderoso. ¿Por qué? Porque su mirada está en ti, porque su paz viene de ti. La paz no viene de nuestras circunstancias, no viene de nuestras posesiones. Nuestra paz viene de ti y solo de ti. Porque tú nos das una paz completamente diferente que el mundo no nos puede dar. De hecho, tú dices, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque el mundo quita y arrebata, pero tú no. So, Padre, ayúdanos, Señor, a descansar en ti y en tu paz. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén.